Cristo y el vino en su sangre. A mí me gustaría que se diera con más frecuencia la comunión bajo las dos especies. La Iglesia tiene sus normas. En Estados Unidos en general lo acostumbran a ganar los domingos. Hay bastantes ministros, dan bajo las dos especies. Nosotros lo hacemos cuando tenemos suficientes ministros, están las hermanas, acólitos, diáconos, y en los momentos también más importantes del año. Pero esto es algo muy personal, o sea, el Padre Inocencio. Yo quisiera que realmente se extendiera mucho más en la Iglesia la norma de dar la comunión bajo las dos especies. Porque si bien es cierto que en la hostia consagrada está presente todo Jesús, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, y también que la especie de la sangre está entero Jesús, sin embargo, la sangre de Cristo es el signo del poder, del vencimiento del demonio y del mal, de la protección del Señor nuestro Dios. Por eso es un verdadero banquete donde nos alimentamos de la misma palabra de Dios, del cuerpo y de la sangre de Cristo Jesús, el Señor. Todos recordarán pasaje bíblico, voy a leer capítulo 19 del primer libro de los Reyes, voy a leer un pedacito. Iba el profeta Elías huyendo de la reina Jezabel. Él había derribado los altares paganos a Baal e incluso había pasado a cuchillo a los falsos profetas de Baal. Y entonces cuando la reina se enteró, le mandó sus tropas a perseguirlo. Y Elías tuvo miedo. ¿Y qué hizo? Echó a correr por un desierto, sin comida y sin agua. Y ahí vamos a leer ahorita, dice así: Ahab refirió a Jezabel cuando había hecho Elías y cómo había pasado a cuchillo a todos los profetas. Envió Jezabel un mensajero a Elías diciendo: que los dioses me hagan esto y me añaden esto otro, si mañana a estas horas no he puesto tu alma igual que el alma de uno de ellos. Él tuvo miedo, se levantó y se fue para salvar su vida. Llegó a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Él caminó por el desierto una jornada de camino y fue a sentarse bajo una retama. Se deseó la muerte y dijo: basta ya, Yahvé, toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres. Se acostó y se durmió bajo una retama, pero un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y se volvió a acostar. Volvió segunda vez el ángel de Yahvé y le tocó y le dijo: levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Se levantó, comió y bebió. Con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, el Horeb, palabra de Dios. Fíjense, hay en el Antiguo Testamento dos acontecimientos a los cuales voy a hacer referencia muy importantes. Uno fue el maná. Acuérdense que cuando caminaban por el desierto, el Señor le dio a su pueblo el maná, ¿verdad? Era una especie de capa de rocío que tenía todas las vitaminas, todos los elementos de nutrición. El pueblo lo tomaba en la mañana y con eso el Señor lo alimentó varios años. Después hasta blasfemaron de Dios, parece mentira, ¿no? Incluso cuando era viernes, agarraban doble ración, porque el sábado era día de reposo, no podían ni siquiera recoger el maná. Si recogían más,
no servía. Dice lo bueno que fue Dios. Luego diría Jesús, no fue Moisés el que les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque Moisés y nuestros padres comieron del maná y murieron, pero yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que me come a mí no morirá para siempre. Y el otro es este texto hermoso del primer libro de los Reyes, capítulo 19, con ese pan asado allá a la brasa por un ángel y ese jarro de agua. Dos veces comió, estaba muerto de cansancio, se acostó debajo de una mata, una sombrita allá en el desierto, dijo, Señor, ya no puedo más, hasta aquí llegó Elías, ya prefiero morirme. El ángel dijo, toma y come. El camino es curioso, eso no se lo dijo, eso lo dije yo. Y él comió y bebió, pero estaba tan cansado que se volvió a dormir. Y le dijo de nuevo, come y bebe, come y bebe. Y dice que con ese alimento caminó 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte Horeb. Cuando hablamos de 40, la Biblia habla de un trecho muy largo. ¿Qué? Eso significa un trecho muy largo. Pero hay un hecho histórico. Elías caminó por el desierto un trecho muy largo con la fuerza de aquel pan y de aquella bebida, de aquel jarro. Evidentemente era el Señor el que daba fuerza a aquel alimento. Dios era su fuerza, pero es un símbolo de la Eucaristía. La persona que quiera caminar en medio de tantos peligros como hay en el mundo de hoy, que sea perseguido como era perseguido Elías, por tantas cosas, por la violencia, por los espíritus del mal, tiene que alimentarse. Y hay algo muy sencillo de la naturaleza que nos pasa si no alimentamos el cuerpo, nos enfermamos y nos morimos. ¿Qué pasaría si no alimentamos el alma? Pues también nos enfermamos y nos morimos. Fíjese, nuestra Madre la Iglesia ha dado un mandamiento de los 5 mandamientos: comulgar por lo menos una vez al año en tiempo de Pascua Florida, que en Venezuela va desde el miércoles de ceniza el tiempo para cumplir este precepto hasta el día de la Virgen del Carmen, 16 de julio. O sea que por lo menos en ese tiempo, ¿verdad?, la persona preparada comulgue, que se acerque a comulgar. Miren, no crean, hay mucha gente que pasa años pudiendo hacerlo sin confesar y sin comulgar. ¿Cómo pueden subsistir? ¿Cómo pueden luchar contra el mal si no reciben ese alimento maravilloso del cielo? Y miren, el misterio sigue ahí. Yo le explico a los niños de esta manera, y a esto lo van a ver algunos niños también. Cuando nosotros tomamos vitaminas o tomamos medicinas o antibióticos, nosotros no sabemos cómo funciona. Lo sabe el médico, lo sabe el farmacéutico, ¿verdad? Pero nosotros no. Y el niño menos. El niño lo que le gusta tomar son medicinas nada más que sean dulces, ¿verdad? Pero el médico sabe, el farmacéutico sabe cómo ese combinado químico, al tomarlo, le da a uno defensas, ¿verdad? Le ayuda a uno en una infección. Y yo me lo tomo porque tengo fe en el médico que me recetó esa medicina. Yo no sé cómo funciona. Si tengo fe en el médico y me tomo esa medicina y el médico es bueno, pues me va a hacer bien. Yo no sé cómo funciona la comunión, pero Jesús ha dicho que el que come de ese pan, que no es pan sino su cuerpo, habita en él y él en la persona, que no morirá para siempre. Jesús ha dicho que el que coma de ese cuerpo y de esa sangre
realmente va a tener una fuerza muy especial. Y hay el misterio. Cuando nosotros comemos arepa, o pan, o casabe, o plátano, para que vaya para todos los gustos, no nos convertimos, gracias a Dios, ni en arepa, ni en casabe, ni en plátano, ni en pan. Más bien, el alimento se convierte en nosotros, porque lo que comemos se convierte, lo decíamos también ayer, en sangre, en carne, en cabello, en huesos, sobre todo la leche que tiene mucho calcio, ¿verdad? Se convierte en parte de nuestros huesos. Pero cuando comulgamos, no sucede así, sino que nosotros nos convertimos en lo que recibimos, nos cristificamos, el Señor nos transforma, el Señor nos convierte en Él. En cristiano otro Cristo, llegó a decir San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Por eso, si comprendiéramos este gran misterio, y a lo mejor voy a decir esto ahora y algunas personas se van a sentir mal, no lo hago para que nadie se sienta mal, pero lo hago para que otros no caigan, no cometan el error que algunos tal vez por ignorancia hicieron. Me explico. Si yo entendiera, si yo creyera el gran misterio que es y lo grande que es recibir la comunión, yo no me metería en camisas de 11 varas, en situaciones de pecado que luego me lo impidan. Me explico mejor. Sabemos que los que no están casados por la iglesia y conviven en la intimidad no pueden comulgar, ¿verdad? Entonces, una muchacha que me esté escuchando ahora, que lo vea a través de la televisión o de este CD, no se case si no es por la iglesia, si no, no va a poder comulgar. O sea, no nos metamos en situaciones de pecado, porque entonces no tenemos acceso a esta gracia maravillosa. Y entonces yo no puedo entender, la muchacha es de un grupo de apostolado, muy bien, se enamoró, ¡pum!, se fue con un hombre divorciado y ya no puede comulgar. Pero bueno, y vos no era, no quiero nombrar un movimiento porque te vas a viajar de este movimiento, de cualquier movimiento, o lo nombro varios para que no se sienta mal, pero vos no eras crucillista, vos no eras de la Legión de María, vos no eras carismática, vos no estabas en el apostolado de la oración, y estuviste años y amabas a Dios, y ahora prefieres a no sé cómo decirle, antes que a nuestro Señor Jesucristo. No, una comunión bien hecha vale más que miles de cosas mal hechas. Y por eso, claro, tenemos que estar preparados para ese banquete. Sabemos que para poder comulgar debemos haber ayunado una hora antes. El agua no interrumpe el ayuno, las medicinas tampoco. Ir decentemente vestidos, ¿verdad?, en gracia de Dios, por supuesto sin rencor en el corazón, y participar con fe. Y aunque yo no sepa cómo el Señor va a obrar, el Señor va a obrar en nosotros. Después de la comunión, vamos a hacer silencio para estar unos minutos, aunque sean breves, en la intimidad con Jesús. Y los que no van a comulgar sacramentalmente, a decirle a Jesús que espiritualmente entre en sus vidas. Y no decir, bueno, cuando el Padre se levantará otra vez, ¿qué estará haciendo en silencio? Dios mío, como que se aburrió el Padre, como que se durmió. No, fíjense, si un día, no para que lo vea el sacerdote, llegara a pasar que después de la misa se quedara la mitad de la iglesia de rodillas orando, diríamos, esta comunidad realmente cree en lo que recibe, realmente, porque ¿saben cuánto dura la presencia de Jesús en nosotros?